Capítulo 6. Los científicos y los datos. Al final de los años 90, cuando la pesadilla de la guerra atómica amenazaba con destruir el planeta, el dramaturgo suizo Friedrich Dürrenmatt imagina, en una obra, el ingreso de Newton, Einstein y Moebius en una clínica dedicada a las enfermedades mentales. En el asilo de físicos, los suelos son de madera, las camas son acogedoras y los balcones dan a las montañas. Aún así, Newton y Einstein no están muy encantados con el lugar y se pasan los días imaginando estratagemas para escapar de allí. Sus laboratorios les esperan y aún les quedan 1000 descubrimientos por hacer. En cierto momento, Moebius se ve obligado a explicarles a ambos lo que realmente está sucediendo. Hemos llegado al final de nuestro camino, afirma, pero la humanidad aún no ha llegado. Avanzamos sin parar y hoy ya nadie nos sigue, nos lanzamos al vacío. Nuestra ciencia se ha convertido en algo terrible. Nuestras investigaciones son peligrosas, nuestros descubrimientos son mortales. Como físicos, solo podemos capitular ante la realidad. La humanidad es incapaz de hacer frente a nuestra ciencia y corre el riesgo de perecer por nuestra culpa. ¿Qué significa esto?, preguntan entonces los otros dos muy preocupados. Que debes quedarte conmigo en el asilo. El artículo de Dürrenmatt volvió a mí el día después del referéndum inglés, cuando el director de la campaña a favor del Brexit, Dominic Cummings, hizo una declaración un tanto sorprendente. Si quieres avanzar en política, escribió en su blog, mi consejo es contratar físicos, no expertos ni comunicadores. Y de hecho, en lugar de recurrir a los habituales consultores políticos, Cummings organizó la campaña con la ayuda de un equipo de científicos de las mejores universidades de California y de una empresa canadiense de Big Data vinculada a Cambridge Analytica, llamada Aggregate. La petición que Cummings hizo a estos dos grupos fue bastante simple. Ayúdenme a apuntar bien. Dime dónde debo enviar a mis voluntarios, a qué puertas debo tocar, a quién debo enviar correos electrónicos y mensajes en las redes sociales y con qué contenido. Según declaraciones del estratega del Brexit, los resultados superaron todas sus expectativas, hasta el punto de que el propio Cummings llegó a una inquietante conclusión. Si eres joven, inteligente y estás interesado en la política, piénsalo 2 veces antes de estudiar ciencias políticas en la universidad. En su lugar, deberías estar interesado en estudiar matemáticas o física. En un segundo momento podrás entrar en política y tendrás conocimientos más útiles, con infinitas aplicaciones. Siempre puedes leer libros de historia después, pero no es posible aprender matemáticas cuando quieras. Teniendo en cuenta este razonamiento, es legítimo ser un poco escéptico. En última instancia, la tecnología a menudo tiende a convertirse en una burbuja. Después de cada elección, siempre hay alguien que afirma que el ganador no fue elegido por razones políticas, porque tenía las mejores ideas o una personalidad más seductora, sino principalmente gracias a una nueva ciencia conocida solo por el elegido, desarrollada en secreto en algún lugar subterráneo de Wichita o de Skopje. Después del Brexit y la elección de Trump, esta tendencia alcanzó su paroxismo cuando los medios de comunicación de todo el mundo se embarcaron en una brutal caza de manipuladores ocultos desde Facebook hasta Cambridge Analytica, blogueros macedonios y granja de troll rusas, todos ellos personalmente acusados de hacer posible lograr esos objetivos, resultados inesperados. Es cierto que diferentes actores están interesados en amplificar el papel que desempeñan las tecnologías en el proceso electoral. Los medios de comunicación, que ahora tienen una historia nueva y fascinante que contar, en lugar de los análisis habituales de los politólogos. Los perdedores, que pueden decirse a sí mismos y a sus seguidores que no fueron derrotados por su pobre desempeño, sino por fuerzas oscuras. Los estrategas como Cummings, los tecnólogos, los consultores y las plataformas, que pueden presumir de haber cambiado el curso de la historia.
Cuando Christopher Weil, el arrepentido de Cambridge Analytica, admite su culpa en vivo ante el mundo entero al confesar «elegí a Trump con mis algoritmos», está sobre todo publicitándose a sí mismo y a la sociedad que pretende atacar, más que proponer una lucha por la libertad y la democracia. Dicho eso, es cierto que algunas elecciones se definen por márgenes tan pequeños que la capacidad de influir incluso en algunos pocos votos de manera selectiva puede marcar la diferencia. Trump ganó Pensilvania con una ventaja de 44.000 votos sobre 6 millones, con 22.000 en Wisconsin y con solo 11.000 en Michigan. En un panorama global, es difícil negar que desde entonces algo fundamental ha cambiado en la relación entre la tecnología y la política. Los científicos siempre han soñado con reducir el gobierno de la sociedad a una ecuación matemática que suprimiera los márgenes de irracionalidad e incertidumbre inherentes al comportamiento humano. Hace 2 siglos, Auguste Comte ya definió la física social como una ciencia cuyo objeto es el estudio de los fenómenos sociales considerados en el mismo espíritu que los fenómenos astronómicos, físicos, químicos y psicológicos, es decir, sujeto a leyes naturales invariables, el descubrimiento que es el punto de llegada de la investigación. Entonces, muchos han propuesto sus visiones de la ciencia de la política sin lograr nunca el objetivo de hacer más predecible la evolución de la sociedad. Pero en los últimos años se ha producido un fenómeno decisivo. Por primera vez, los comportamientos humanos, que hasta entonces seguían siendo fines en sí mismos, comienzan a producir un flujo masivo de datos. Gracias a Internet y las redes sociales, nuestros hábitos, preferencias, opiniones e incluso emociones se han vuelto medibles. Hoy, cada uno de nosotros nos desplazamos voluntariamente con nuestra propia jaula de bolsillo, un instrumento que nos hace rastreables y movilizados en todo momento. En el futuro, con el Internet de las cosas, cada gesto generará un flujo de datos ya no vinculado exclusivamente a actos de comunicación y consumo, sino también a acontecimientos como cepillarse los dientes o quedarse dormido en el sofá del salón. Eric Sadin habla, por cierto, de una industria de la vida, el sector más prometedor de la nueva economía, destinado a canibalizar a todos los demás. Esta riqueza de datos sin precedentes y los poderosos intereses económicos que representa está en la raíz del nuevo papel de los físicos en la política. Para comprender mejor de qué se trata, pensé que lo mejor sería alejarnos de todos los encantadores de serpientes que ya están perturbando el mundo del Big Data aplicado a la política para intentar volver a lo básico. Por eso, decidí entrevistar a Antonio Ereditato, un investigador que participa de los experimentos internacionales más importantes sobre física de las partículas entre el CERN de Ginebra, el Fermilab de Chicago y el J-Park de Tokai, Japón, y está radicado en Berna, donde dirige el Laboratorio de Física de Altas Energías y el Centro Albert Einstein de Física Fundamental. La física aplicada a la política solo le interesa hasta cierto punto. Estas son aplicaciones ya conocidas, dice al recibirme en una oficina austera que parece haber sido diseñada por un diseñador de Wiener Werkstatt. El verdadero investigador está a su vez animado por la curiosidad. Quiere romper las fronteras del conocimiento. Es una prueba de que se necesita más fantasía para entender cómo está hecho el mundo que para inventarlo. Pese a ello, está dispuesto a hacer algunos comentarios sobre el tema. En física, el comportamiento de cada molécula no es predecible, ya que una de ellas está sometida a interacciones con un número infinito de otras moléculas. El comportamiento de un clúster, por otra parte, es predecible, ya que mediante la observación del sistema es posible deducir el comportamiento medio. Las interacciones cuentan más que la naturaleza de las unidades, y el sistema tomado en su conjunto tiene características y sigue reglas que hacen que las evoluciones sean predecibles. Las leyes de la física se aplican a los comportamientos humanos hacinados.
Por supuesto, nunca podremos gestionar 1.000 millones de personas como 1.000 millones de moléculas, pero existen analogías a partir de las cuales se pueden aplicar algunos principios, incluso si se trata de sistemas caóticos. En este sentido, como dice Nanni Moretti, las palabras son importantes. Para un físico, decir que un sistema es caótico no significa que sea un desastre y que nadie entienda nada. Decir que un sistema es caótico significa hablar de un sistema en el que una pequeña variación en las condiciones iniciales puede producir enormes efectos en su evolución. Un sistema de seres humanos interactuando entre sí puede ser un sistema caótico en el que, por ejemplo, las noticias falsas pueden ser la pequeña modificación inicial que produce inmensos efectos secundarios. Hasta hace 10 años no existían datos para aplicar las leyes físicas a los grupos humanos. Hoy sí. Incluso tenemos más datos sobre conglomerados humanos que sobre la mayoría de los fenómenos físicos que estamos acostumbrados a estudiar. Por regla general, confirma Ereditato, si se analiza un gas o un sistema físico estadístico clásico, se tiene un número de sensores mucho menor que el número de moléculas. Si analizas Facebook hoy, tienes casi tantos captores como moléculas, es decir, usuarios. El problema pasa a ser la interpretación de los datos. Y aquí es donde pesa la ventaja competitiva de los físicos, que a diferencia de los políticos, están acostumbrados a trabajar con una cantidad infinita de datos. No hace mucho, tener una mentalidad científica en política era una desventaja. Por supuesto, hubo encuestas, pero estas permitieron, en el mejor de los casos, un análisis aproximado de las orientaciones de la opinión pública en su conjunto. Cada intento de llegar a un enfoque más preciso fue necesariamente costoso y produjo, en el mejor de los casos, resultados aleatorios. Y al fin y al cabo, lo que contaba en política era la capacidad de estar en sintonía con los tiempos actuales y elegir el momento adecuado que ha caracterizado al animal político desde Tucídides, para quien el líder es aquel capaz de señalar entre diferentes cosas inminentes lo que realmente sucederá. En un contexto como este, cualquier proyecto de instalación de una administración científica de la política podría parecer ridículo, resultado de la angustia de espíritus sin costumbre de afrontar riesgos e incertidumbres, dos factores que siempre han caracterizado la experiencia política. Hoy, por primera vez, esta situación se invierte. Antes de intervenir en un sistema, resume Ereditato, es necesario comprenderlo, algo que los políticos no saben hacer. Este último se basa en muy pocos elementos, algo de investigación sobre la intención y tu instinto. La política adquiere información básica y actúa en base a ella. Salvini, por ejemplo, sabe que hay gente que está en contra de los inmigrantes y trata de ganar sus votos. El físico, por el contrario, está acostumbrado a recopilar la mayor cantidad de datos, es decir, los valores de las variables que describen el sistema. Además, casi siempre realiza simulaciones, sometiendo el sistema a tantas condiciones diferentes como sea posible mediante experimentos virtuales. En el caso de Salvini, no basta con saber cuántas personas están en contra de los inmigrantes. También quiere saber cuántas personas, estando en contra de los inmigrantes, quieren seguir formando parte de la Unión Europea. ¿O cuál es el punto de quiebre de los votantes de su aliado Di Maio, que son ciertamente un poco racistas, pero que, pese a los frecuentes excesos, podrían volver a marchar en las filas de la izquierda en defensa de los inmigrantes o de la Unión Europea? Hoy en día existen datos para obtener respuestas en tiempo real a estas preguntas y a muchas otras más. Pero para obtenerlos es necesario poder hacer tres cosas: realizar experimentos, recopilar datos y analizarlos. Por supuesto, los físicos no son los únicos que saben afrontar estos tres retos, pero entre todos los científicos son los que mejor desarrollaron el método de simulación. La física determinista terminó a principios del siglo XX.
En enero de 1900, Lord Kelvin anunció: no hay nada más que descubrir, lo único que queda por hacer es determinar medidas cada vez más exactas. En diciembre del mismo año, Max Planck introdujo los primeros elementos de la física cuántica, abriendo así las puertas a un mundo completamente nuevo. Desde entonces, la física ha dejado de ser una disciplina determinista en la cual la causa necesariamente produce tal efecto, ya que las variables se han vuelto aleatorias en el nivel más profundo. A veces, en estas condiciones, no es posible resolver un problema de forma rigurosa y digital. Luego, adoptan soluciones aproximadas. Por eso los físicos trabajan mediante simulaciones. Realmente es parte de nuestra forma de pensar, continúa Hereditato. De hecho, somos creadores un poco perversos. Si un hombre construye un castillo de arena, el físico es quien, después de haberlo construido, empieza a quitar granos para ver cómo se derrumbará, desde qué momento, de qué lado, etc. Luego, repite la simulación miles de veces hasta que comprendas la regla que rige la estabilidad de los castillos de arena. Hoy en día, también se realizan simulaciones con datos reales. Una vez realizado el experimento, recogidos los datos y analizados, se pueden identificar las correlaciones, es decir, la forma en que la modificación de un parámetro, aunque sea pequeño, repercute en el conjunto. Un sistema, en nuestro caso, con muchas variables y potenciales efectos caóticos. Solo en ese momento es posible empezar a intervenir para producir un efecto y no otro. Se llegará allí optimizando los parámetros del sistema. Cambias cualquier cosa y mejoras el resultado en función del objetivo que buscas alcanzar. ¿Quieres atraer a alguien para que haga clic en un enlace? ¿Animar a alguien a votar por usted? ¿O por el contrario, quedarse en la casa el día de las elecciones? No importa el objetivo. Hay mensajes más eficaces y mensajes menos eficaces. Los clics proporcionarán la respuesta en tiempo real y en base a ellos podrás probar y modificar continuamente los mensajes en contenido y forma, manteniendo las características que funcionan y descartando aquellas que sean menos efectivas. Claramente, cada vez que optimizas parámetros, modificas el sistema, por lo tanto. En concreto, en el caso de la campaña a favor del Brexit, las cosas sucedieron de la siguiente manera. Inicialmente, los físicos estadísticos cruzaron datos de búsquedas en Google con los de redes sociales y bases de datos más tradicionales para identificar posibles apoyos a la salida y su distribución en todo el territorio. Luego, utilizando el Lookalike Audience Builder, un servidor de Facebook muy popular entre las empresas, identificaron a los persuadibles, es decir, votantes que no habían sido incorporados al bando del Brexit, pero que, según sus perfiles, aún podrían serlo. Una vez delimitada la posible zona de salida, Cummings y los físicos de datos se lanzaron al ataque. El objetivo, diseñar los mensajes más convincentes para cada nicho de seguidores. Durante las 10 semanas que duró la campaña oficial, produjimos casi 1.000 millones de mensajes digitales personalizados, principalmente en Facebook, con una fuerte aceleración durante los días previos a la votación. También en este frente el papel de los científicos fue decisivo. Facebook les permitió probar simultáneamente decenas de miles de mensajes diferentes, seleccionando en tiempo real a aquellos que obtuvieron una respuesta positiva y exitosa y logrando, a través de un proceso de optimización continua, crear versiones más efectivas para movilizar a los seguidores y convencer a los escépticos. Gracias al trabajo de estos físicos aplicados a la comunicación, cada categoría de votantes recibió un mensaje personalizado. Para los animalistas, un mensaje sobre las regulaciones europeas que amenazaban los derechos de los animales. Para los cazadores, un mensaje sobre la normativa europea que, por el contrario, protege a los animales. Para los libertarios, un mensaje sobre el peso de la burocracia de Bruselas. Y para los estatistas, un mensaje sobre los recursos desviados del estado de bienestar a la Unión.
Gracias a todas las versiones posibles de estos mensajes, los físicos de datos pudieron identificar las más efectivas, desde la formulación del texto hasta el aspecto gráfico. También pudieron optimizar continuamente basándose en los clics registrados en tiempo real. Es imposible medir con precisión el impacto de esta compleja actividad en la votación, pero todo indica que fueron movimientos importantes. El propio Cummings escribió que si Victoria Woodcock, la responsable del software utilizado en la campaña, hubiera sido atropellada por un autobús, el Reino Unido habría permanecido en la Unión Europea. Tengamos en cuenta, sin embargo, que Vote Leave no es exclusivo de este tipo de práctica, lo que se ha vuelto cada vez más común en las campañas electorales de todo el mundo, empezando por la campaña de reelección de Obama en 2012, que supuso un auténtico salto cualitativo en la materia. En términos políticos, la llegada del Big Data podría compararse con la invención del microscopio. En el pasado, utilizando encuestas siempre aleatorias, los comunicadores políticos podían llegar a grandes grupos demográficos o profesionales, jóvenes, profesores del sector público, amas de casa, etc. Hoy en día, el trabajo de los físicos estadísticos permite enviar un mensaje personalizado a cada votante en función de sus características individuales. Esto permite una comunicación mucho más eficaz y racional que en el pasado, pero plantea algunas cuestiones problemáticas. Ahora, si el cruce de datos nos dice que una persona es especialmente sensible al tema de la seguridad, será posible enviarle mensajes adaptados a través de Facebook, por ejemplo, destacando el rigor de unos o la cobardía de otros sin que el público en general y los medios lo sepan. Como gran parte de esta actividad tiene lugar en las redes sociales, esto implica, al menos en apariencia, una comunicación entre pares, más que un mensaje que viene desde arriba. Este tipo de propaganda viral escapa a cualquier forma de control y verificación de datos. Si por casualidad hay que revelar algo, su paternidad puede fácilmente ser negada por el actor político que está en el origen del hecho revelado. El resultado es lo que algunos empiezan a definir como política de silbatos para perros, cuando solo algunos perciben el llamado, mientras que otros no escuchan nada. En este sentido, la campaña de Trump de 2016 dio un gran paso adelante. Gracias a una enorme inversión en Facebook y al equipo de técnicos amablemente puestos a disposición por la empresa de Mark Zuckerberg, los Spin Doctors digitales de Donald Trump probaron 5,9 millones de mensajes diferentes frente a los 66.000 de Hillary, poniendo así en práctica de manera compulsiva el proceso de optimización continua del que Hereditato habló. Pero la campaña de Trump no se contentó con utilizar Big Data para elaborar los mensajes más eficaces dirigidos a sus propios seguidores. También instaló un dispositivo masivo para disuadir a los votantes demócratas de acudir a las urnas, centrándose en particular en tres objetivos: los liberales blancos, idealistas que habían apoyado la campaña de Bernie Sanders, el rival demócrata de Hillary durante las primarias, mujeres jóvenes de 18 a 35 años y afroamericanos que viven en barrios conflictivos de las grandes ciudades. Los primeros fueron bombardeados por mensajes que ponían de relieve las conexiones de Hillary con la comunidad financiera, los negocios turbios de la fundación de su marido y toda información, verdadera o falsa, que pudiera corroborar la imagen de un candidato codicioso y corrupto, irremediablemente comprometido con el partido de Davos. En lo que respecta a las mujeres jóvenes, la campaña de Trump siguió recordando los escándalos sexuales que empañaron la carrera política de Bill, de los cuales estas mujeres no necesariamente eran conscientes, ya que los hechos se remontaban al menos 2 décadas atrás, y presentando a Hillary como cómplice de un pervertido marido, impulsado ya sea por pura debilidad o por ambición ilimitada. Por último, los afroamericanos de los guetos urbanos fueron el blanco de mensajes que recordaban la reforma de la asistencia social que pondría fin a la ayuda incondicional y de un discurso de Hillary en el que describe a cierta categoría de hombres de color como superdepredadores que necesitan posiciones de rodillas. La parte legal de estos esfuerzos, la que utilizó videos e información real,
se llevó a cabo directamente desde la sede de campaña digital de Trump en San Antonio, Texas. La parte ilegal, basada en la manipulación y las noticias falsas, que desempeñaron un papel esencial, fue gestionada de forma descoordinada por terceros, blogueros y sitios de información alternativos de derecha en Estados Unidos e igualmente, al parecer, en los lugares más inesperados como Macedonia y San Petersburgo. De este magma indefinido surgieron los ataques más absurdos y más seriales contra el candidato demócrata, desde la acusación de haber vendido armas al Estado Islámico hasta dirigir una red de pedófilos en el sótano de una de las pizzerías más populares de Washington. El resultado de todo este trabajo es que el día de las elecciones, muchos votantes demócratas se quedaron en casa, abriendo las puertas de la Casa Blanca a los seguidores de Trump, a pesar de que representaban una minoría del conjunto del electorado. Además de los casos particulares que han sido objeto de numerosas investigaciones periodísticas o judiciales, es posible extraer al menos dos conclusiones más generales. En primer lugar, una máquina superpoderosa, originalmente diseñada para apuntar con una precisión increíble a cada consumidor, sus gustos y sus aspiraciones, ha irrumpido en la política. En un principio, esa máquina no estaba diseñada para lograr objetivos políticos, sino esencialmente comerciales. Facebook y otras redes sociales son plataformas publicitarias que proporcionan a las empresas herramientas extraordinariamente avanzadas para llegar a sus clientes. Pero una vez creada, queda claro que esta máquina también puede utilizarse con fines políticos, como de hecho ha ocurrido en los últimos años, y considerando que son simples motores comerciales, lo único que les importa es el compromiso, el tiempo que cada usuario pasa en la plataforma. A Facebook le importa poco si este valor aumenta debido a un bombardeo de poemas de Rainer Maria Rilke o a noticias falsas antisemitas. Por el contrario, considerando que su modelo de negocio se basa en el hecho de que no es una organización de información, de lo contrario tendría que responder ante los tribunales por los contenidos que publica, Facebook debe a toda costa permanecer neutral en cuestiones de contenido. Para la plataforma, tanto Rilke como los negacionistas son iguales y deben seguir siendo los mismos, sin lo cual todo el edificio sobre el que se levanta el imperio de Zuckerberg se derrumbaría. En segundo lugar, gracias a esta máquina, las campañas electorales se están convirtiendo cada vez más en verdaderas guerras de software, durante las cuales los oponentes se enfrentan con la ayuda de armas convencionales, mensajes públicos e información veraz, y armas no convencionales, manipulación y noticias falsas, con el objetivo de obtener dos resultados: multiplicar y movilizar su apoyo y desmovilizar a las bases del oponente. Este partido aún no ha reemplazado al tradicional juego político, pero está a punto de adquirir una importancia capital y ya ha comenzado a tener un impacto visible en nuestra sociedad. En el antiguo sistema, cada líder político solo tenía instrumentos muy limitados para segmentar a sus votantes. Podía enviar mensajes específicos a determinadas categorías básicas, sindicatos, propietarios de pequeñas empresas y amas de casa, pero necesitaba hacerlo públicamente. Cualquiera que quisiera crear un consenso mayoritario, y no solo uno de nicho, tenía que dirigirse al votante medio con mensajes moderados, en torno a los cuales pudiera converger el mayor número posible de personas. El juego democrático tradicional tenía, por tanto, una tendencia centrípeta. Ganaba quien conseguía ocupar el centro de la arena política. El mundo de los físicos de datos funciona de manera diferente. Aquí, para crear consenso, el hecho de lanzar un proyecto político capaz de convencer a todos cuenta mucho menos, ya que, como profetizó Michel Foucault hace 4 décadas, el pueblo, masa compacta, fue abolido en favor de una reunión de individuos separados, cada uno capaz de ser seguido en sus más mínimos detalles. En una situación como esta,
El objetivo pasa a ser identificar los temas que le importan a cada persona y luego explorarlos a través de una campaña de comunicación individualizada. La ciencia de los físicos de datos permite que campañas contradictorias convivan en paz, sin encontrarse jamás hasta el momento de la votación. Por tanto, en el nuevo mundo, la política es centrífuga. Ya no se trata de unir a los votantes en torno a un denominador común, sino por el contrario, de inflamar las pasiones de tantos grupos como sea posible y luego unirlos, incluso a pesar de ellos mismos. Las inevitables contradicciones contenidas en los mensajes que se envían unos a otros permanecerán, en cualquier caso, invisibles a los ojos de los medios de comunicación y del público en general. El razonamiento se aplica tanto a las comunidades más inofensivas, coleccionistas de sellos o amantes del kitesurf, como a las más peligrosas, fanáticos religiosos y miembros del Ku Klux Klan. Si el movimiento convergente de la vieja política marginó a los extremistas, la lógica centrífuga de la política de los físicos los valoriza. No los pone en el centro porque el centro ya no existe, pero ella les ofrece espacio y respuestas. Una dinámica económica que sigue la misma lógica también fortalece esta tendencia. Hasta hace unos años, como señaló Nick Cohen en la revista Spectator, ser un extremista político no era nada cómodo. Para ser maoísta o nazi había que tener una fortuna familiar como Oswald Mosley o resignarse a una vida de privaciones. Hoy, por el contrario, Internet ha abierto un mundo de oportunidades económicas a los traficantes del odio. El propagandista antimusulmán Tommy Robinson gana 4.000 libras al mes gracias al tráfico generado por sus sermones incendiarios y recaudó 100.000 libras en un sitio web de financiación colectiva para equipar un estudio de radio. Por el contrario, según la lógica de los nuevos medios, que enfatizan contenidos capaces de despertar las emociones más fuertes, crea obstáculos para los pensadores más moderados. En un entorno así, el comportamiento de los líderes y los partidos tiende a cambiar, incluso para los partidos llamados clásicos. La motivación para desarrollar una plataforma coherente y un mensaje único capaz de interceptar al votante promedio disminuye, mientras crece la tentación de multiplicar señales, incluso contradictorias, para captar a los grupos más dispares. Como se ve muy claramente en el caso del Movimiento 5 Estrellas, el líder y el partido se convierten en un algoritmo, sin una línea propia definida, pero capaz de interpretar las más diversas demandas gracias a la brújula de datos. Durante la campaña de 2016, la matemática Cathy O'Neill observó que, más allá del uso de datos, el propio Trump se comportaba esencialmente como un algoritmo de carne y hueso, tuiteando y bombardeando al público con comentarios de todo tipo, para luego, como Revisor, el personaje de Gogol, el líder político se convierte en un hombre vacío. Los temas de su conversación los dan quienes lo integran. Son ellos quienes ponen las palabras en su boca y crean la conversación. El único importe adicional solicitado es el común del espectáculo. Nunca seas aburrido. Es la única regla que Trump sigue estrictamente, produciendo cada día una escena teatral, como Cliffhanger, el final inacabado de una serie que obliga al público a permanecer pegado a la pantalla para ver el siguiente episodio. Básicamente, el mérito histórico de Trump estuvo sobre todo en comprender que la campaña presidencial fue un reality show muy mediocre. Y esto sigue siendo cierto hoy para Donald en su versión comandante en jefe. Beppe Grillo aplica el mismo método desde hace años. Sus encuentros eran espectáculos unipersonales en los que el público participaba como si estuviera en una sala de teatro. La gente se indignaba o en ocasiones se conmovía, pero sobre todo se reía mucho. Y todo gratis. Hoy en día, todos los príncipes del movimiento populista mundial aplican el mismo principio, cada uno con su propia brillantez explosiva. Los impactantes tweets de Trump, las representaciones teatrales de Nigel Farage, las publicaciones de Matteo Salvini en Facebook,
En cuanto comentamos un evento, este queda eclipsado por otro. En el centro del proceso, la coherencia y la veracidad cuentan mucho menos que la amplitud de la resonancia, que cubre todo el espectro de opiniones, desde aquellas que hasta hace poco reclamaban el sello de izquierda radical hasta las que pertenecen a la extrema derecha, sin intención alguna de moderarlos o sintetizarlos, sino al contrario, radicalizarlos y luego sumarlos. Es la misma lógica que un estadístico que, para encontrar la temperatura media óptima, mete la cabeza en el congelador y los pies en el horno. Mucho antes de Internet y las redes sociales, Peter Gay definió magistralmente la crisis de la República de Weimar como un colapso del centro del tablero político durante el cual los partidos moderados en el centro fueron reemplazados por extremistas. Hoy en día, los nuevos instrumentos digitales simplemente aceleran y refuerzan la misma tendencia que se manifiesta en todos los periodos de crisis y deslegitimación de las clases dominantes. Estamos así a punto de redescubrir la forma en que las minorías intolerantes pueden determinar el curso de la historia. ¿Cómo llegamos a una situación en la que ciertos libros son prohibidos o quemados?, pregunta Nassim Nicholas Taleb. Ciertamente, porque ofenden al común de los mortales. La mayoría de la gente es pasiva y no les importa mucho, al menos no lo suficiente, como para pedir una prohibición. Pero según la experiencia, todo lo que se necesita son unos pocos activistas motivados para prohibir ciertos libros o incluir a ciertas personas en la lista negra. Esto se debe a que una minoría intolerante, incluso restringida, es completamente inflexible y no puede cambiar de opinión, mientras que una parte importante del resto de la opinión pública es más maleable. En condiciones ideales, y si el precio no es demasiado alto, este grupo más grande puede decidir alinearse con la minoría intolerante. Basándose en este principio, el físico de partículas francés Serge Galam fue uno de los pocos que predijo la elección de Donald Trump. Mientras todos los comentaristas repetían que un candidato así nunca podría ganar y que en cualquier caso, una vez ganadas las primarias republicanas, se vería obligado a moderarse para acercarse al centro, Galam teorizó lo contrario. La victoria de Trump depende al mismo tiempo de la existencia de una pequeña minoría de intolerantes y de la existencia de una gran mayoría de gente tolerante que rechaza pero conserva los prejuicios que Trump quiere activar con sus provocativas declaraciones. En concreto, según Galam, cada vez que Trump provoca un escándalo con una declaración polémica, galvaniza el núcleo de los inflexibles y envía un mensaje a todos los demás, reduciendo así el costo de adherirse a los principios de los intolerantes. Una duda surge de la confrontación de argumentos opuestos. En este momento, un grupo puede optar por seguir a Trump, guiado por un prejuicio inconsciente reactivado, pero sin necesidad de identificarse formalmente con el prejuicio. En este contexto, la importancia de la minoría intolerante es capital. Para que la duda se desarrolle en los corazones de la mayoría flexible, es necesario que el argumento radical obtenga una masa crítica que lo apoye. Por lo tanto, Trump y otros populistas no pueden darse el lujo de renunciar a sus apoyos más extremos. Estos son los que constituyen la piedra angular de la movilización a su favor. La lógica bien conocida por los investigadores de las ciencias sociales es la de la teoría de la escorrentía superficial. Ante una nueva opinión, acudimos a las fuentes y a las personas que constituyen nuestro propio círculo social de referencia. ¿Es una opinión aceptable? ¿Se puede compartir o debería rechazarse por ser falso o engañoso? Para responder, recurrimos a los demás porque esto es parte de nuestra naturaleza como animales sociales y porque en el fondo es lo más racional. En la mayoría de los temas no tenemos información de primera mano y debemos confiar en lo que parece ser la opinión dominante. No hemos comprobado personalmente que la Tierra gira alrededor del Sol, que los nazis exterminaron a 6 millones de judíos durante la Segunda Mundial o que las vacunas erradicaron las peores enfermedades de la historia de la humanidad. Pero vivimos en sociedades,
al menos hasta tiempos muy recientes, en las que estos hechos eran ampliamente compartidos. El umbral de resistencia a nueva información u opinión varía de persona a persona. Algunos lo aceptan más fácilmente porque coincide con las convicciones que ya cultivan, y otros tienen un mayor grado de resistencia. Pero lo que es seguro es que cuanto más aumenta el número de personas que adoptan una nueva idea, que las vacunas causan autismo o que los refugiados son terroristas, por ejemplo, más disminuye el umbral de resistencia a lo que es difícil de aceptar. Una vez alcanzada esta masa crítica, puede ocurrir que de manera relativamente indolora, una comunidad entera adopte una opinión o un comportamiento que inicialmente era compartido solo por una minoría muy restringida. Esto sucedió muchas veces en la historia del siglo XX, y es lo que vemos hoy con Internet y las redes sociales, que parecen diseñadas especialmente para acelerar y multiplicar las cascadas cognitivas. En Internet, el núcleo de lo duro y puro, sitios web, blogs y páginas de Facebook de extremistas, constituyen la fuente principal de las cascadas que alimentan la cuenca electoral de Trump, Orbán y Salvini. Por supuesto, puede suceder de vez en cuando que una pequeña mano elabore noticias falsas, del mismo modo que puede suceder que perfiles falsos y robots automáticos contribuyan al flujo de la corriente. De hecho, esto sucede mucho, pero el punto esencial sigue siendo que los extremistas se han convertido en todos los sentidos y en todos los niveles en el centro del sistema. Ellos son quienes marcan el tono de la discusión. Si antes el juego político consistía en difundir un mensaje que uniera, hoy se trata de desunir de la forma más explosiva. Para obtener una mayoría, ya no hay que converger hacia el centro, sino sumar los extremos. Volviendo a la física, el problema es que un sistema caracterizado por un movimiento centrífugo necesariamente se vuelve cada vez más inestable. Esto se aplica tanto a los gases naturales como a los colectivos humanos. ¿Hasta cuándo será posible gobernar sociedades atravesadas por impulsos centrífugos cada vez más poderosos? A nivel económico, la desregulación comenzó hace 30 años, cuando la dinámica combinada de innovación tecnológica y apertura de mercados comenzó a aumentar la desigualdad entre los individuos. En términos de información, el proceso es más reciente, pero ya bastante avanzado. Hoy en día, la idea de una esfera pública en la que todos estén expuestos a la misma información, como antes con la lectura de periódicos y el ritual de las noticias televisivas, ya prácticamente no existe. La política actual sigue el mismo camino. Se basa en la lógica centrípeta que aún implicaba proyectos como la tercera vía de Clinton o Blair o las diferentes formas de conservadurismo compasivo de Bush y Cameron, a una estrategia centrífuga que galvaniza y luego suma el extremismo. El punto de ruptura se acerca peligrosamente, más aún porque liberar los espíritus animales, los impulsos más secretos y violentos del público, es relativamente fácil, mientras que hacerlo en sentido contrario es mucho más difícil. Trump, Salvini, Bolsonaro y los demás están destinados tarde o temprano a frustrar las demandas que generaron y perder el consenso de los votantes. Pero el estilo político que introdujeron, compuesto de amenazas, insultos, mensajes racistas, mentiras deliberadas y complots, después de haber permanecido fuera del sistema durante décadas, ya ocupa el centro neurálgico. Las nuevas generaciones que hoy observan la política están recibiendo una educación cívica compuesta por comportamientos y consignas que condicionarán sus actitudes futuras. Cada vez que se rompen los tabúes, ya no es posible restablecerlos. Cuando los líderes actuales pasan de moda, es poco probable que los votantes, acostumbrados a las fuertes drogas del nacionalpopulismo, pidan nuevamente la manzanilla de los partidos tradicionales. Su demanda será de algo nuevo y quizá incluso más fuerte.